En esta lección vamos a hablar de sistemas dinámicos discretos. Aunque desde los tiempos de Newton el punto de vista científico ha sido describir la naturaleza mediante ecuaciones diferenciales, de forma que toda la física actual está basada en ellas, desde un punto de vista práctico y para facilitar la descripción y comprensión de algunas características de los sistemas dinámicos, es más conveniente utilizar sistemas discretos y en particular los mapas unidimensionales simples ya presentados en el capítulo anterior. Utilizando como ejemplo los mapas unidimensionales x sub n más 1 igual a f de x sub n, en esta lección vamos a introducir los conceptos de órbita, punto fijo y punto periódico. Comenzaremos con el de órbita. Sea f un mapa unidimensional cualquiera y x sub 0 un punto de su dominio. Entonces decimos que la órbita de x sub 0 en el mapa f es el conjunto de los puntos x sub 0, x sub 1 igual a f de x sub 0, x sub 2 igual a f de x sub 0, x sub 3 de f de x sub 0 y así sucesivamente. El punto x sub 0 en el que comienza la órbita se llama punto inicial, valor inicial, condición inicial o semilla de la órbita. Veamos un ejemplo concreto considerando el mapa logístico con el valor del parámetro r igual a 2, f de x igual a 2x por 1 menos x. La órbita que origina, por ejemplo, la configuración inicial x0 igual a 0.01 es x0 igual a 0.01, x1 igual a 0.0198, x2 igual a 0.03881.592 y así sucesivamente. La órbita correspondiente a una condición inicial se puede representar como una serie temporal o también en el espacio de fases. En una serie temporal consiste en la representación de la variable, en este caso la x, en función del tiempo, en este caso el número de iteraciones n. Esto se muestra en la gráfica de la derecha de la pantalla, donde vemos cómo la órbita empieza en x sub 0, va a x1, x2, x3, sucesivamente recorriendo toda la órbita. Por el contrario, en el espacio de fases, que es el espacio formado por las variables o coordenadas del sistema, lo que utilizamos es el llamado mapa de retorno. En este caso lo que se representa es x sub n más 1 frente a x sub n, es decir, frente al valor de la variable en la iteración anterior. También lo mostramos en la gráfica de la derecha de la pantalla, donde vemos que empezamos con el primer punto, que es x sub 1 frente a x sub 0, el segundo punto de la órbita, x2 frente a x1 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora el concepto de puntos fijos y cómo se calculan. Se dice que un punto x sub pf es un punto fijo del mapa unidimensional si verifica que f aplicado en x del punto fijo es igual al valor de la coordenada en el punto fijo. Al aplicar el mapa al punto fijo x sub pf, las sucesivas iteraciones obviamente conducirán siempre al mismo punto. Esto se ilustra en las dos gráficas de la parte inferior de la pantalla. En la primera vemos la trayectoria, que es simplemente una línea horizontal para el valor x sub pf para cualquier valor de la iteración n, y el segundo, la representación en el espacio de fases, consiste en un solo punto de coordenadas x sub pf frente a x sub pf. Vamos a ver ahora con una serie de ejemplos cómo se calculan los puntos fijos de un mapa. Para ello consideraremos primero la ecuación logística en función del parámetro r, es decir, f de x igual a r por x por 1 menos x. Aplicamos la condición de punto fijo, x en el punto fijo tiene que ser igual al valor de la coordenada en el punto fijo, y esto nos da en este caso la ecuación x sub pf igual a r por x sub pf por 1 menos x pf. Obviamente esta ecuación tiene una primera raíz, un primer punto fijo que es 0. Lo eliminamos dividiendo la ecuación anterior por x pf en ambos miembros y obtenemos la ecuación de la parte inferior de la pantalla, 1 igual a r menos r que multiplica a x sub pf2. Despejamos de aquí el valor de la coordenada en el punto fijo 2 y obtenemos 1 menos 1 partido por r. Es decir, el sistema dinámico de la ecuación logística tiene siempre dos puntos fijos. Si por ejemplo consideramos el valor del parámetro r igual a 2, estos puntos fijos tendrán por valores 0 y 1 medio respectivamente. De la misma manera, operando de forma totalmente análoga, podemos obtener los puntos fijos
del mapa cúbico 6x sub n igual menos x sub n al cubo partido por 2. Operando de la misma manera obtenemos los tres puntos fijos de este mapa, que son respectivamente 0, más 2 y menos 2. Los puntos fijos de un mapa también se pueden obtener gráficamente representando f frente a x junto con la diagonal principal f de x igual a x, puesto que los puntos fijos verifican que f en el punto fijo tiene que ser igual a la coordenada en el punto fijo. Estos puntos corresponderán a la intersección de la curva f con la diagonal. Esto se ilustra en la gráfica de la parte inferior de la pantalla, donde vemos cómo la ecuación logística para r igual a 2 corta con la diagonal principal en dos puntos señalados en rojo que corresponden a 0 y 1 medio. Y también en esta gráfica donde se muestra los tres puntos fijos de la mapa cúbico anterior, que son menos 2, 0 y más 2. Pasemos ahora a definir lo que se entiende por puntos periódicos y cómo se calculan. Se dice que un punto x sub pp es un punto periódico de orden p mayor que 1 del mapa unidimensional f cuando se verifica que x sub pp es igual a f aplicado p veces sobre x sub pp, lo que significa que el mapa, después de ser iterado o aplicado p veces, vuelve al valor inicial x sub pp, siendo p el número entero positivo más pequeño que verifica esta condición. Hay que aclarar en este punto que f aplicado p veces no se obtiene elevando a la pésima potencia la ecuación matemática del mapa f, sino de aplicar el mapa f p veces. Así, por ejemplo, para un punto periódico de orden 2 utilizaremos f2 de xpp, que es igual a f de xpp. Para el punto de orden 3 tendremos f3 de aplicado sobre x sub pp, es decir, f de xpp y así sucesivamente. Por ejemplo, consideremos el mapa f de x igual a 2x más 1. f2 de x sería 2 veces lo anterior más 1, es decir, 4x más 3. f3 de x sería 2 veces el resultado de aplicar 2 veces el mapa, es decir, 4x más 3 más 1, lo que da 8x más 7 y así sucesivamente. La órbita originada a partir de un valor inicial igual a un punto periódico de periodo p estará formada por una sucesión de puntos que se repiten cada p valores. Por ejemplo, podemos tener x0, x1, x2 y así hasta xp-1 y a partir de ese punto se volverá a repetir la secuencia, es decir, x0, x1, x2 hasta xp-1 y así sucesivamente hasta infinito. La representación correspondiente en el espacio de fases x sub n más 1 frente a x sub n consiste en p puntos visitados periódicamente y se denomina órbita periódica de periodo p. Asimismo, se define el periodo de una órbita como el número mínimo de iteraciones requeridas para que la órbita vuelva al punto de partida. Estas ideas se ilustran en las gráficas de la pantalla, donde mostramos en la parte superior un punto periódico de orden 2 y en la inferior uno de orden 4. A la izquierda mostramos la serie temporal de estos puntos periódicos, en el medio el espacio de fases y a la derecha la representación en un eje que venga dado por el dominio del mapa. Entonces, empezando por el punto de orden 2, vemos que la serie temporal consiste periódicamente en repetir los valores x1 y x2, x1 y x2 hasta infinito. La representación en el espacio de fases sería simplemente dos puntos, uno de coordenadas x2 frente a x1 y el otro x1 frente a x2, que se visitarían periódicamente. Esto se ve más claro en la órbita en el eje del dominio, donde vemos que del punto 1 pasamos al 2, del 2 al 1 y así sucesivamente hasta infinito. En la parte inferior vemos un caso similar, pero de orden más elevado, de orden 4. Aquí la órbita en la serie temporal a la izquierda recorre los puntos x1, x2, x3, x4 y a partir de ahí repite la secuencia x1, x2, x3, x4, así hasta infinito.
La representación en el espacio de fases consiste en 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, correspondientes a los pares de esas coordenadas, y por último, en el eje que da el dominio del mapa, vemos como de 1 se pasa a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, y ya se vuelve a repetir la secuencia. Teniendo en cuenta la ecuación que define los puntos periódicos es x sub pp igual a f aplicado p veces a x pp, se puede decir que los puntos periódicos son puntos fijos del mapa G igual a f aplicado p veces. Es decir, que la condición de punto periódico sería x sub pp igual a g de x sub pp, que también es igual a f aplicado p veces a x sub pp. Con lo que gráficamente también podríamos obtener estos puntos como la intersección de la curva del mapa G con la diagonal g de x igual a x. Esto se ilustra en esta gráfica, donde se ve el mapa G que resulta de aplicar 3 veces la ecuación logística. Aquí la intersección con la diagonal principal nos da 6 puntos periódicos marcados en morado.